Hola, mi nombre es Mariana Ávila, estudiante de Comunicación Social de la materia Periodismo 4 y les doy la bienvenida a este video. En esta oportunidad les hablaré sobre la producción de textos de opinión vinculados con la realidad local y nacional. Un tema muy importante dentro del ámbito de la comunicación social. A lo largo de esta exposición explicaré qué es un reportaje informativo de noticias, qué se entiende por texto narrativo, cuáles son sus elementos y estructura, y finalmente las normas básicas de la redacción informativa. El objetivo es comprender cómo estos recursos permiten comunicar información de manera clara, objetiva y responsable. Capaz te estarás preguntando por qué es importante este tema. Y la producción de textos de opinión vinculados con la realidad local y regional es fundamental porque permite analizar los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno y expresar una postura basada en hechos, argumentos y evidencias. A diferencia de una opinión emitida sin fundamento, un texto de opinión busca convencer o invitar a la reflexión mediante ideas organizadas y sustentadas en información confiable. Comenzaré explicando qué es un reportaje informativo. Tal como se establece en Escuela de Unidad Editorial Sin Fecha, informa sobre diferentes situaciones o problemas, proporcionando datos muy concretos y veraces. En este sentido, el reportaje informativo es un género periodístico que tiene como finalidad ampliar una noticia mediante una investigación más profunda. A diferencia de una noticia breve, el reportaje ofrece contexto, antecedentes, datos relevantes y diferentes puntos de vista para que el público comprenda mejor un determinado acontecimiento. Para elaborarlo es necesario investigar en fuentes confiables, entrevistar a personas relacionadas con el tema, verificar la información y organizar los datos de forma clara y objetiva. Su principal característica es informar con profundidad, manteniendo siempre la veracidad, la precisión y la imparcialidad. Un ejemplo de esto es, supongamos que una noticia dice, se inauguró un nuevo centro de salud en la ciudad. Esa información solo comunica el hecho principal. En cambio, un reportaje respondería preguntas como: ¿cuánto tiempo tomó construir el centro de salud? ¿Cuántas personas serán beneficiadas? ¿Qué servicio ofrecerá? ¿Qué opinan los médicos y los habitantes de la comunidad? Ahora hablaremos del texto narrativo. Un texto narrativo es una forma de comunicación escrita cuya finalidad es relatar una sucesión de hechos en un tiempo y lugar determinados. Según Academia Avenida Andalucía Sin Fecha, su finalidad es relatar una historia para que el lector comprenda cómo ocurrieron los acontecimientos. En el periodismo, este tipo de texto permite explicar los hechos de forma organizada y fácil de entender. Un ejemplo de esto es: a las 7 de la mañana comenzaron las fuertes lluvias, 2 horas después, varias calles estaban inundadas y los equipos de emergencia iniciaron las labores de rescate. En este caso, los acontecimientos se presentan siguiendo el orden en que sucedieron. Por otra parte, todo texto narrativo está formado por varios elementos. Según Escuela de Artes Sin Fecha son 5. El narrador, personajes, acción o trama, espacio y tiempo. Estos se definen de la siguiente manera. El narrador es quien cuenta la historia. Los personajes son quienes participan en los hechos. Por ejemplo, un periodista, un ciudadano o un alcalde. La acción corresponde a los hechos que ocurren durante la narración. Ejemplo, la inauguración de un hospital o la atención de una emergencia. El espacio es el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, una comunidad, una escuela o un hospital. El tiempo indica cuándo suceden los hechos. Ejemplo, el pasado lunes o durante la mañana. Ahora veamos cuál es su estructura. El texto narrativo se organiza en 3 partes, como se propone en recursos del Colegio de Literatura Sin Fecha. Inicio, que presenta el contexto y los personajes. Por ejemplo, una comunidad comenzó a experimentar fallas en el suministro de agua. Desarrollo o nudo, que explica el problema o los acontecimientos principales. Un ejemplo de esto es: los vecinos realizaron reuniones y solicitaron apoyo a las autoridades. El desenlace muestra cómo termina la historia. Un ejemplo es: después de varias semanas se realizaron las reparaciones y el servicio fue restablecido. Esta estructura permite presentar una información de manera clara y ordenada. En cuanto a las normas de la redacción informativa, la redacción informativa tiene como objetivo comunicar los hechos con claridad, precisión y objetividad. Entre sus principales normas se encuentran utilizar un lenguaje sencillo, escribir con claridad y coherencia, verificar la información antes de publicarla. Consultar fuentes confiables, evitar opiniones personales, cuando se informa, respetar las normas ortográficas y gramaticales, responder las preguntas básicas del periodismo. Estas preguntas son: ¿qué ocurrió? ¿Quién participó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió?
En conclusión, la producción de textos de opinión vinculados con la realidad local y regional permite analizar los acontecimientos de nuestro entorno y expresar opiniones fundamentadas. Además, conocimos qué es un reportaje informativo, la definición del texto narrativo, sus elementos, su estructura y las normas de la redacción informativa. Herramientas que son esenciales para comunicar información de manera clara, objetiva y responsable. Muchas gracias por acompañarme durante esta exposición. Si este video fue de utilidad para ustedes, los invito a darles me gusta, compartirlo y dejar en los comentarios una reflexión sobre la importancia de los textos de opinión en la comunicación y en la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.